primero preguntarle por la situación de Alejandro Banoli, que ha sido imputado por la comercialización de dólar futuro. La verdad que es vuelvo a lo mismo, la imputación no es nada. Cuando alguien presenta una denuncia, tiene dos caminos. Uno, el mandarlo al archivo directamente porque no tenga ningún sentido la denuncia en sí misma. El otro camino es investigar porque entiende que haya algún elemento para investigar. En ese caso, las personas que son mencionadas están imputadas, no tienen ningún valor jurídico más que este que estoy comentando. La verdad que lo que se está diciendo es que habría una defraudación. Para que haya una defraudación tendría que haber un perjuicio patrimonial y tendría que haber un enriquecimiento por parte de que defrauda. Ninguna de estas cosas existen. El dólar a futuro es un instrumento financiero, ¿Y para qué se utiliza? Bueno, los operadores privados seguramente para especular, los operadores públicos para administrar las expectativas, porque con ellos juegan con el tiempo y cuáles van a ser las políticas que se van a llevar a la práctica a futuro, valga la redundancia. Entonces, ¿qué le van a encontrar en esta situación? ¿Que se va a enriquecer Banoli con el dólar a futuro? En todo caso, la discusión sería de otra característica. La justicia no tiene nada que meterse, no tiene por qué entrometerse en estas situaciones de oportunidad, mérito y conveniencia, ya lo hemos dicho muchas veces en este lugar. Donde la política monetaria la maneja el Banco Central, no tiene nada que hacer, con lo cual cuanto antes dejen esta causa mejor va a ser, porque es una responsabilidad del presidente del Banco Central tomar esas decisiones. ¿Pero tendría que ver con un empujoncito para sacarlo del Banco Central? No, ninguna cosa de esa. Es un instrumento financiero que el presidente del Banco Central utiliza con personas indeterminadas, no dice los que específicamente. motorizan la investigación. Bueno, yo no puedo hablar por los que motorizan la investigación, pero vuelvo a insistir, es un instrumento financiero con personas indeterminadas. Ahí termina, maneja las expectativas futuras de la mejor manera que el presidente del Banco Central entiende. Ministro, ayer Pablo Roca dijo que el acuerdo con China es un pacto con el diablo. Hay tantos pactos que parecieran que son con el diablo en este país que uno no sabe exactamente a cuál se refieren. Sería bueno ¿y quién es el diablo y cuáles de los diablos estamos hablando? No lo sé, la verdad, no sé a qué se refiere. Cuestionó el rol del Estado como motor de la economía, básicamente. ¿Y quién no tiene que hacer un privado? Sí. Y bueno, evidentemente nosotros no coincidimos con su manera de ver las cosas. Seguramente por eso él incentivará la presencia de Macri, que todo lo cree en mano de sus amigos empresarios y dejando de lado el pueblo. Y por eso son políticas económicas donde mega devaluaciones que van a generar 67% del aumento del dólar, con lo cual ese es un 50% de la inflación, y ese 50% de la inflación va a impactar en los bolsillos de los trabajadores, que no se lo dicen a nadie, que han dejado de decirlo, aunque algunos de ellos son cabeza dura, como espera, aparte de bestia es cabeza dura, y lo suele repetir como se lo mostró anoche en televisión, donde dice con toda claridad: diciembre, enero y febrero el impacto inflacionario va a ser muy fuerte, no le mentamos a la gente, digan la verdad de lo que va a suceder, y eso significa que el hombre y la mujer común de a pie, que nadie le cuenta la verdad, si ellos hicieran lo que quieren hacer, que es devaluar el dólar para que vaya a 16 pesos, hay una devaluación de 67%, una inflación del 50%. Quiere decir que hoy un producto, qué sé yo, el pan, que lo estamos viendo que están subiendo la harina, o que están con las insinuaciones pretendiendo subir la harina, si el pan cuesta, no sé, 20 pesos el kilo, 25 pesos el kilo, va a costar 50. Pero usted va a tener el mismo sueldo, señora, entonces esto es lo que tiene que saber. Con el mismo sueldo le va a costar el doble, con lo cual va a comprar la mitad de lo que compraba antes, y esto es lo que no le quieren contar. La misma política de los 90, donde usted sufrió mucho, padeció mucho y no se lo están contando, pero es lo que tienen abajo del poncho. Es la misma visión de aquel momento. Si yo cuento lo que yo quería hacer, no me hubieran votado. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Le mienten en la sociedad, pero a algunos se les escapa de vez en cuando, y no tienen más remedio que reconocerlo. Ministro, ¿cuál es el papel, el rol que están jugando ahora los gremialistas, los sindicatos, los representantes de los trabajadores? ¿Por qué no se los escucha?
Yo no sé si me interesa tanto escucharlos públicamente como lo que conozco de algunos de los gremios metalúrgicos, textiles, zapatos, juguetes, que son los primeros que va a impactar y los primeros que van a despedir gente y van a cerrar fábricas si esta gente llegara al gobierno y pudiera consumar esta tarea que ya tienen propuesta, y casi están compelidos a hacerlo por los Roca, por los el poder real que les da órdenes en definitiva a títeres como Macri o cosa por el estilo. Si cumplieran con esa situación, el impacto va a ser durísimo. Yo prefiero que los gremios no estén tanto en la televisión como que estén en las empresas una por una hablando con los trabajadores y haciéndoles entender que en el caso primero de los perjudicados en forma directa, me refiero a WON, me refiero a juguetes, a zapatos, a textiles, sepan ustedes que es un minuto después que abran las importaciones, como ya lo ha dicho Rodríguez Larreta en estas horas, como lo sostienen varios de ellos, como Broda, bueno, la apertura de las importaciones es definitivamente el despido de su gente y el cierre de las empresas. Ayer en una nota que escuchaba de Esper, él habla de cómo no abrir las importaciones, que nosotros estamos defendiendo la fabricación en la Argentina de juguetes pedorros, dice él. Este fue el término que utilizó. Claro, es la vieja publicidad que nos hacía el proceso de la silla. Las sillas fabricadas en Argentina eran malas, las buenas son las que vienen de importación. Es el concepto que Sarmiento pone en el prólogo del Facundo, de la civilización y la barbarie. Si viene de afuera, es la civilización, y si viene de Estados Unidos mucho más, todavía más civilizado todavía, si la fabrican los argentinos es la barbarie. A eso están apuntando, a romper definitivamente el mercado doméstico fortalecido que hemos construido, donde cada uno resuelve su vida de la mejor manera, y poner en riesgo entonces lo que nos costó tanto construir en estos últimos 12 años. Perdón, Fernández, en línea con lo que le preguntaba el compañero respecto a los sindicatos, ¿no es curioso que sean los propios empresarios nucleados en cámaras que hablen con sus empleados y estén tratando de... Curioso no, eso es defenderse a sí mismo, defender el país, porque que el empresario, en La riqueza de las naciones, Adam Smith hace 200 y pico de años decía que el secreto del capitalismo era el riesgo empresario o el riesgo de su patrimonio y la búsqueda de la rentabilidad, con lo cual ponerse a esta altura del partido, preocuparse porque el empresario ponga en riesgo su patrimonio y quiera tener una determinada rentabilidad, no tiene ningún sentido. El trabajador, a través de la paritaria, lo que se garantiza es que se sienta a la mesa, discute la forma de su trabajo y cuánto es el costo de su trabajo, para ir más o menos sosteniendo esa transferencia de fondos. Esto que va a desaparecer le impacta a los dos, y el empresario con criterio, con responsabilidad, no mira para el costado, tiene que prestarle atención y tiene que hablar con el trabajador y hacérselo entender. Mire, en esta, ¿sabe quiénes perdemos? Los dos perdemos. Porque muchas veces no se quiere prestar atención a lo que está sucediendo. En muchas cosas uno mira solamente un pedacito que cree que le conviene y por eso deja las cosas. Fíjese lo que pasa en la tapa de Clarín de hoy. Dice, Scioli y Aníbal utilizaron el mismo ejemplo cuando hablamos los dos de Coca-Cola. Pareciera que somos dos tarados, que entonces se nos ocurrió un ejemplo y que a ellos les causa gracia. Y en la redacción se reían del ejemplo que usamos los dos. Pero en 1922 yo recuerdo que la Corte, o por lo menos por lo que uno lee en el derecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Ercolano, recoge una causa de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ustedes saben que es también jurisprudencia utilizada por la Argentina, que se llamaba Moon versus Illinois, en el cual decía que cuando uno dedica un bien a una actividad de característica generalizada, va a tener una regulación generalizada, va a tener una regulación general, más importante que la que puede tener cualquier otro. Si hablamos de que la gaseosa tiene 131 litros de consumo per cápita por año, tiene una actividad generalizada, de interés general, digamos, va a tener una regulación mucho más alta que las otras. Con lo cual, los que se ríen, estos que se reían seguramente en la redacción de Clarín, no se han dado cuenta que esta acordada de la Corte, que yo critico tanto y que muchos que han prestado atención la están comenzando a criticar con mucha dureza, lo que está diciendo con toda claridad es que a ellos se le vuelve un boomerang fenomenal, porque lo que dice la Corte lisa y llana es que cualquier empresa pública o privada puede pedir información de otra empresa, y en este caso, puntualmente, la de ellos, la propia empresa de ellos puede ser víctima
pues por llamarle de alguna manera, perdón el término que utilizo, del pedido de la información de cualquiera, mucho más del Estado, que tiene acciones de la propia empresa Clarín, con lo cual, y tanto a Clarín como Techín, como todas las empresas que fueron compradas sus acciones a través del Fondo de Garantía Solidaria, y que cuando el Estado recupera esas acciones, recupera el Fondo de Garantía Solidaria y el manejo de los fondos de los trabajadores en el año 2006, con un fondo solidario de 80.200 millones, que hoy supera los 550.000 millones, se es dueño de esas acciones y va a tener derecho a pedir esa información, como también eventualmente la fórmula de la Coca-Cola, ante una decisión de las características que tomó la Corte, que vuelvo a insistir, no permite que el Estado administre una empresa por el derecho privado. La Constitución no prohíbe en ningún lugar que una empresa pública se administre por el derecho privado, y lo más importante, que se entromete en cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, que no tendría que haberlo hecho nunca. Entonces fíjese cómo cada uno mira lo que quiere. Miraron que Scioli y yo hablamos del mismo ejemplo y no se dieron cuenta que les viene el garrotazo para pedir informaciones respecto a su propia empresa, y van a tener que darla porque lo dice la propia acordada de la Corte. Ahora, ministro, de ganar Macri, ¿les viene el garrotazo? Le viene el garrotazo al pueblo. Ojalá la sociedad argentina, el hombre y la mujer común, se dieran cuenta de que están preparando una mega devaluación, que estarían legitimándola con el voto en la propia elección. ¿Por qué razón? Porque el objetivo es ese. Si usted ve las notas que se fueron pasando durante toda la semana en términos económicos, ¿se acuerda cuando ganó Clinton, que decía el problema es la economía, estúpido? Bueno, en la misma visión que nos está pasando a los argentinos, el problema es la economía. No dejen que le cambien el canal o le cambien el chamullo y nos quieran hablar de cualquier otra cosa. El problema es la economía. Que nos digan qué van a hacer con el dólar. Ya todos los que pudieron hablar, Melconian, Prat Gay, Macri mismo, todos aclararon que se iba a 16 pesos. Ese irse a 16 pesos significa el 67% de devaluación, que el hombre y la mujer común pueden no entender qué significa. Bueno, yo le voy a decir qué significa. Significa 50% de inflación. El producto que vale 1, mañana va a valer 2. O 1,50. Quiere decir que el impacto que va a tener sobre su sueldo, que va a ser el mismo, va a ser fenomenal. Le van a hacer pagar a usted el costo del beneficio de transferencia de fondos hacia los amigos de Macri, que son empresarios. No es lo que realmente uno busca cuando estamos discutiendo una política que tiene que defender los intereses del pueblo. Acá pasa por otro lado, y por eso tratan de cuidarse de las cosas que dicen, ocultan deliberadamente. Preste atención lo que es un discurso de Macri, parece que fuera un libro de autoayuda. Nosotros tenemos intactos los sueños y la Argentina mejor. Es decir, habla claramente qué es lo que vas a hacer con el dólar. ¿Por qué no decís lo que decías ante los empresarios de que se iba a ir, que el mercado es el que fija el dólar, que eso va a impactar llevándoselo a 16 pesos, y es llevándoselo a 16 pesos el dólar rompe la industria de buena parte de la metalúrgica, la textil, la de juguete, la de zapatos, por empezar, más todas las que vayan en cadena respecto del resto de los trabajadores que van a quedar sin trabajo y que por supuesto desaparecen las paritarias, ¿no? ¿Qué opina, ministro? ¿Qué opina sobre los dichos del presidente de Bolivia, Evo Morales, que si no gana Scioli va a haber conflicto? No, yo no necesito que me lo diga Evo Morales, yo estoy decididamente convencido que si no gana Scioli, el conflicto que van a generar en la Argentina es fenomenal, porque una cosa es hacerse cargo de un país como hizo Néstor Kirchner, prendido fuego en el 2003, una cosa es esa, y la otra cosa es la Argentina que se recupera en 12 años y que la van a querer hacer retroceder, y que el hombre y el pobre que está saliendo, levantando la cabeza, le van a poner la pata encima y le van a meter la cabeza en el barro nuevamente, y a mucha buena parte de las que recuperan su espacio, volviendo a la clase media, van a retroceder, pero al galope, para atrás, para el beneficio de los ricos más ricos, los pobres más pobres. Esta es la decisión lisa y llana, entonces hay que decírselo con todas las letras, por lo menos es mi visión. Ministro, hablando de Macri, ayer por la noche Marcos Peña, en el programa de Víctor Hugo Morales, dijo que el gobierno nacional, con los mayores recursos de la historia, no urbanizó una sola villa. ¿Cuál es su impresión? Está equivocado, el gobierno nacional urbanizó cientos de villas.
Carlos Gardel quiere que le cuente una, porque los elementos lo da el Estado Nacional. Una, por lo menos, la Carlos Gardel. Cuando yo recuerdo años atrás, por un delito famoso se hablaba de la villa, era de temer esa villa. Y hoy es un barrio de gente trabajadora, excelente barrio, y que es la muestra de muchos casos. Cientos de villas. Eso es lo que pasa, que Marcos Peña son los que no salen del cono del silencio de Maxwell Marx. Entonces no saben ni dónde queda Morón, ni lo que es la villa, lo que fue la villa Carlos Gardel, no lo saben. Cientos de villas se han urbanizado. Azul en Avellaneda, que yo, por la que me estoy acordando en este momento, Berazategui, tantas villas que se han urbanizado, que lo que fuera villa en algún momento son hermosos barrios donde vive gente trabajadora, honrada, honesta, que se merece todo el respeto como el que más. Ministro, sabemos que la presidenta no viaja a Turquía con motivo del G20. Hay una versión que indicaría que la presidenta, luego de las elecciones nacionales, viajaría a concretar una entrevista con el Papa. No, lo desconozco, no. Si en algún momento hubiera una cosa de esa, se lo haré saber. La designación de Álvarez y Forlón, ¿en qué situación queda? Ahí aparece una discusión tonta, que a veces llama la atención por lo tan tonta. Se habla del acto administrativo, que se firmó, que no se firmó. Acá, el acto administrativo por el cual se designa eventualmente a los auditores no forma parte de la ley 19.549, que es la de procedimientos administrativos. Ni siquiera la auditoría tiene atribuciones para tomarle el juramento. El juramento se toma en la Cámara de Diputados. ¿Quién lo designa? Lo designa una decisión de la Cámara, que ya está esa decisión de la Cámara. Una vez que la Cámara tomó la decisión de designar, lo designó, les tomó el juramento y ahí se termina. Lo que hizo Despuy respecto de que no participaran por orden de Sanz, porque esa es lo que él mismo le dice a sus amigos, que fue Sanz el que le dice que antes del 22 no dejara actuar, es un hecho tonto. Es como si cerrara la puerta con llave, entonces no podemos entrar, eso no tiene más valor que eso, no tiene valor ni para tomarle juramento, no tiene valor para designarlo, no hay ningún acto administrativo que lo designa la Cámara, que ya lo hizo, y les tomó juramento, que ya lo hizo. Son auditores y vamos a dejar pasar estos días para que las cosas se ordenen en la forma que tengan que ordenar y no haya que darle explicaciones a esta gente que se niega a tener conceptos ligados a la sensatez y al conocimiento de cómo se desarrolla la vida pública, ¿no? Hacen este tipo de desaguisados. Le hago la última, no sé si habrá escuchado a Horacio Rodríguez Larreta, que creo que en una expresión de deseo dijo: ojalá que la gente no salga corriendo a comprar dólares. Yo lo retuiteé porque yo no puedo creer que Horacio cometa semejante locura, creyéndose que la vida de los pueblos tiene mucho que ver con el dólar futuro. Cuando usted tiene una herramienta de esa característica, usted la ejecuta, en este caso el presidente del Banco Central, si entiende que tiene que ir corrigiendo las expectativas a futuro. En este caso, usted no tiene una herramienta financiera como la que tiene el presidente del Banco Central, no puede aspirar a ponerse de rodilla y rogarle al pueblo que no actúe de tal o cual forma, porque el argentino tiene esa visión, porque ya se le ha abierto la posibilidad de que se pueda comprar dólar para el ahorro, y ya se compraron 9.000 millones de dólares en todo este tiempo. ¿Por qué ha de suponerse que una vez que se libere ese teórico cepo, como le llaman ellos, que no tan cepo, porque hasta el día de ayer se pagaron 88.600 millones. ¿Vio cuando decía Pratgallo, decía Macri? No, pero lo que con el dólar oficial prácticamente no se compra nada. 88.600 millones de dólares se pagaron hasta el día de ayer con el dólar oficial. Lo que le siguen mintiendo es a la sociedad, le cuentan una historia distinta para que la sociedad, a lo mejor por no conocer o desprevenida, no se dé cuenta dónde están yendo estos villanos, porque lo que van a terminar haciendo es eso, romper la sociedad en la forma en la que está, para que los ricos sean más ricos, tengan todos esos negocios ligados al Estado, y los pobres realmente vuelvan a pasarla mal como la pasaron mal hasta este momento. Antes decían, no, le dan planes del gobierno. No tiene que haber planes del gobierno, nosotros no queremos eso, queremos que haya programas, en todo caso, donde uno vaya a trabajar, se gane lo suyo y cobre. En este caso, bregar por esa situación. Lo que dice Rodríguez Larreta, un gobernante serio no lo puede decir, no puede aspirar a rogarle al hombre, a la mujer común de a pie
que no reaccione conforme le parece, son sus mejores formas de defender lo que le pertenece. Reacciona como lo siente y bueno, son las reglas del juego. Usted tiene que entonces como gobernante ver 4, 5, 6, 10 jugadas como si fuese un jugador de ajedrez y saber cómo hace exactamente para mover las piezas de forma tal que si el hombre y la mujer común entiende que la mejor forma de cuidar lo suyo es ir a comprar dólares, bueno, si va a comprarlo yo estoy cuidado, protegido, lo de que nos pertenece a todos, porque tomo decisiones de la característica de las que tengo que tomar y no tomo las decisiones que ellos quieren tomar de devaluar de la forma que está porque los presionan sus jefes, los empresarios, y actuar de la manera que lo están haciendo, ¿no? ¿Cómo se imagina el día 23 de noviembre, ministro? Un día común, aspiro, con Scioli descansando después de haber ganado la elección. Gracias.